Bienvenido a Business Fórmula, el primer curso que te enseña a aumentar el beneficio por cliente de tu negocio y a acabar con la competencia. Para empezar, te voy a dar la enhorabuena porque has decidido comprar este curso y porque estás aquí para escucharlo y para descubrir cómo mejorar tu negocio y retocar una serie de aspectos gracias a los que vas a poder aumentar el beneficio y el volumen de negocios. En primer lugar, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque te acabas de dar cuenta de que estás dejando escapar tu dinero. Es decir, te has dado cuenta de que hay una parte de lo que podrías facturar que no estás aprovechando y le estás dejando ese dinero a la competencia. Pero antes de entrar en detalle y explicar nuestra fórmula para crear tu negocio y estructurarlo según nuestro proceso, me presento. Me llamo Dario Bonanno y soy un emprendedor serial. Dirijo varias actividades en distintas partes del mundo. Tengo una agencia de marketing en el sector de formación en marketing para restaurantes, una franquicia de pizzerías, un portal dedicado al yoga y a la meditación y, por último, la empresa gracias a la que me has conocido, Estrategia Directa, que probablemente es la empresa de la que más has oído hablar porque es la primera empresa que se encarga de la generación de clientes para empresas, es decir, de contactos para las empresas. A menudo me preguntan cuál es mi secreto para poder dirigir todas estas empresas. Cuando hablo con la gente, muchos me dicen, yo no tengo tiempo ni para encargarme de la gestión de mi negocio, de mi empresa, y tú eres capaz de llevar todas estas actividades. ¿Cómo lo haces? Pues esto es posible gracias a la capacidad más importante que he aprendido durante estos años. Me refiero a la capacidad para generar clientes. De hecho, he creado el primer sistema de generación de clientes. Bueno, en realidad creé un primer prototipo de sistemas de generación de clientes hace años cuando estaba empezando y después, poco a poco, lo he ido implementando. He empezado a aplicarlo en mis negocios, antes de tener empresas, en mis negocios online y después en mi primera empresa. Y más adelante, en las demás empresas hasta que hace 2 años, al principio lo usaba solo para mis empresas, pero mis amigos, otros empresarios con los que trabajaba, con los que estaba en contacto, me convencieron para que lo compartiera. Me pidieron que compartiese mi equipo, el equipo de trabajo que a día de hoy constituye Estrategia Directa, el equipo que creaba clientes para mis empresas. De hecho, como te decía, si soy capaz de gestionar todos estos negocios, evidentemente tengo colaboradores y socios, pero en mi opinión lo más importante a día de hoy para que un negocio funcione es la capacidad para generar clientes. Precisamente por ese motivo mis amigos empresarios y mis compañeros de trabajo estaban tan interesados en mi equipo. Entonces, hace 2 años decidí empezar a compartir mi equipo. Al principio solo con unos cuantos amigos. Decidí alquilarles, entre comillas, mi equipo para generar clientes. Decidí ofrecer un servicio de generación de clientes para mis amigos más cercanos y después lo abrí al público. Y fue así como nació Estrategia Directa. Con Estrategia Directa, si te fijas en el logo de Fórmula más clientes, he extrapolado el sistema de generación de clientes porque mucha gente me pedía que enseñara mi sistema de generación de clientes. Lo que querían era más bien que o no se podían permitir los servicios de Estrategia Directa o igual ya tenían un equipo interno y lo que querían era tener simplemente mi método. Y fue así como empezamos a enseñar nuestro sistema de generación de clientes. Por lo tanto, Fórmula más clientes es el sistema de generación de clientes que usamos en Estrategia Directa. Entonces, lo más importante es que si tú aplicas lo que te enseño en este vídeo, vas a ser capaz de multiplicar tus resultados. Esto es lo que quiero que tengas claro desde el principio. De hecho, en este curso veremos cómo puedes facturar más, es decir, cómo puedes aumentar el volumen de negocios y, sobre todo, el beneficio de tu negocio. Evidentemente, son dos factores que están muy unidos, pero más adelante entraremos en detalle y veremos por qué el volumen de negocios y el beneficio en realidad son dos cosas distintas. Y todo esto lo vamos a hacer aumentando con nuestra fórmula para tu negocio, aumentando el beneficio por cliente, es decir, el beneficio que te genera cada cliente a lo largo de un año. Y te vas a dar cuenta de que esta es una de las cosas más valiosas para ti. También te voy a contar cuáles son los dos descubrimientos más importantes que he hecho en el mundo de los negocios. Y estos descubrimientos son, en mi opinión, algo que realmente puede, que digamos que cuando he hecho estos dos descubrimientos, es decir, cuando me he dado cuenta de estas dos cosas, cuando he entendido que estos dos aspectos, mi visión de negocio ha cambiado y yo estoy seguro de que si eres capaz de entender el alcance, la fuerza de estos dos descubrimientos, entonces vas a poder, verás los negocios de otra manera. Además, al terminar este curso vas a tener en tus manos las instrucciones completas para que crees tu negocio ideal, porque vas a saber exactamente lo que tienes que hacer. Te voy a dar el guión, la fórmula para que crees tu negocio ideal, o para que mejores y vuelvas a diseñar el negocio que ya tienes. Si ves que tienes algunos elementos que se pueden aprovechar, o si tienes un negocio que ya funciona y simplemente tienes que darle algunos retoques, porque vas a ver, y lo vas a ver clarísimo, qué es lo que ya tienes, qué es lo que te falta, y lo vamos a ver juntos.
empecemos por el principio. Y llegados a este punto, mi pregunta es, ¿qué es lo primero que hace un empresario o un profesional cuando quiere ganar más? Lo primero que hace es buscar nuevos clientes. Entonces, en la mente del empresario, cuando tiene que aumentar el volumen de negocios, el beneficio, etc., lo primero que hace es automáticamente buscar nuevos clientes. O añade más vendedores, o de una manera u otra intenta vender más. Esa es la clave. En realidad hay una forma aún más inmediata para facturar más, es decir, para aumentar el volumen de negocios. Y es precisamente por esto por lo que estamos aquí. Es decir, estamos hablando exactamente de esto. De hecho, es importante que sepas que cuesta 3 veces más conseguir un cliente nuevo que venderle algo a un cliente que ya tienes. Este concepto es fundamental. Es decir, te sale 3 veces más caro conseguir un cliente nuevo que venderle algo a un cliente que ya es tuyo. De hecho, la forma más rápida para aumentar el volumen de negocios es vender un producto, un servicio a uno de tus clientes, a alguien que ya es cliente tuyo. Estoy hablando de lo que se conoce como backend marketing o remarketing, es decir, el marketing del backend, o sea, de las siguientes ventas, o el remarketing, que es el marketing aplicado a un cliente que ya tienes. Pero por desgracia, la mayoría de los empresarios no sabe que buscar nuevos clientes es solo el primer paso para tener éxito en los negocios. Entonces, insisto, estamos aquí para esto, y dentro de poco lo vamos a ver mejor. Pero sobre todo recuerda que la diferencia entre un negocio exitoso y un negocio creado por un aficionado es precisamente que los aficionados, es decir, los que están empezando y a veces incluso los empresarios que se dedican a esto desde hace años, se centran solo en el front-end, en la primera venta, solo en la primera venta. Y se olvidan de que en realidad lo que están haciendo es crear un negocio. Vaya, que no se trata de vender un producto, sino de crear un negocio. E insisto, son dos conceptos completamente distintos. Es como si la venta del producto fuera solo una pieza del puzzle y detrás de ella hay un mundo que vamos a descubrir juntos. En cambio, los negocios que tienen éxito se centran en el backend, es decir, en las siguientes ventas. Quiero que veas este ejemplo. Probablemente habrás oído hablar de McDonald's, la cadena de comida rápida más famosa del mundo. A McDonald's le cuesta unos 2,91 € conseguir un cliente nuevo. 2,90, 2,91. Y cuando el cliente se compra una hamburguesa McDonald's, ingresa 3,50 €. Por lo tanto, publicidad para generar un nuevo cliente, 2,91 €. Lo que ingresa vendiendo una hamburguesa, 3,50 €. En este caso, el beneficio es de 60 céntimos. ¿Cómo es posible entonces que McDonald's tenga tanto éxito y haga toda la publicidad que hace y que tenga tanta fama si gana solo 60 céntimos por cliente? Esta es una pregunta para la que hay que encontrar una respuesta, ¿no? Es decir, ¿cómo puede hacer todo lo que hace con solo 60 céntimos de beneficio? Por desgracia, la respuesta es que no puede. Es imposible que pueda. De hecho, la mayor parte de los negocios y de las empresas llegan solo hasta aquí, hasta la primera venta. Han vendido la hamburguesa, punto. Se acabó el negocio. Hacen publicidad de un producto, lo venden, se meten en el bolsillo los pocos céntimos que quedan quitando los costes, o sea, lo que viene siendo el beneficio, y entonces no tienen dinero para hacer marketing y conseguir nuevos clientes. Y en el mejor de los casos, si son capaces de invertir algo de dinero en marketing y conseguir algún que otro cliente, entonces les surge otro problema. Facturan más, es decir, aumenta su volumen de negocios, pero en realidad consiguen meterse en el bolsillo solo una mínima parte de ese dinero. Porque si haces marketing, el marketing no es gratis, el marketing cuesta. Atraer a nuevos clientes cuesta. Y entonces creen que la mejor solución es vender todavía más. Y están convencidos de que deberían vender a precios más altos, pero no lo consiguen, porque no son capaces de hacer frente a la competencia. O de que deberían abaratar los costes para obtener un beneficio mayor. Estas son las alternativas que tienen en la cabeza. En realidad el problema, como ya hemos dicho, en la mayoría de los casos el problema no está en el precio de venta, ni tampoco en los costes, sino que está en la forma en la que han diseñado y estructurado su negocio o actividad. La mayoría de las actividades, los negocios, de las empresas, tiene solo un front-end. Ofrecen solo un servicio, una venta inicial, un producto de entrada, pero no tienen servicios de back-end. O sea, no tienen esos productos que son los que maximizan el beneficio y el volumen de negocios de la actividad. En realidad el objetivo del front-end no es ganar dinero. Cuando tú vendes, cuando realizas la venta del front-end, no tienes que ganar dinero con eso. El objetivo del front-end es conseguir nuevos clientes. Por lo tanto, incluso si con el beneficio solo consigues cubrir los costes, tú
en esa primera venta, incluso si sales perdiendo en la primera venta, más adelante entenderás perfectamente cómo funciona a nivel esquemático, pero ahora intenta entender el concepto. Decíamos que cuando realizas la primera venta, el objetivo es conseguir un cliente, ¿vale? Aunque no saques nada en limpio. Llegados a este punto, si tu negocio no está estructurado de esta manera, o si te das cuenta de que tienes solo una venta, es decir, que no tienes nada más que vender, entonces está claro que vamos a tener que intervenir. Pero mientras tanto, escucha atentamente. El objetivo del backend, en cambio, es precisamente crear el verdadero beneficio a partir de los nuevos clientes. Veamos cómo funciona todo esto en el caso de McDonald's. Nos habíamos quedado aquí. 2,90 €, 3,50 €, 2,90 € el coste de la publicidad para conseguir un nuevo cliente, 3,50 € lo que se gana vendiendo la hamburguesa, por lo tanto, tenemos 6,50 € de la primera venta, del front-end. Pero en realidad, ¿cómo funciona? Pues lo que ocurre es que cuando tú vas a McDonald's, nunca te tomas solo una hamburguesa y punto. Nadie sale solo con una hamburguesa porque te dicen, ¿quieres patatas fritas? ¿Quieres el menú? Porque claramente el menú cuesta lo mismo que las patatas fritas o que un vaso de agua o que cualquier cosa. Por lo tanto, gastando un poco más, con 2,95 € más, tienes el menú completo. Así que has pagado 4 € por la hamburguesa. Pones 2,95 € a mayores y tienes el menú completo con bebida y patatas fritas. Después, en realidad, con 50 céntimos más te dan el menú mediano, con otros 50 el grande, y por lo tanto al final te gastas aún más de lo que hemos calculado. Y por último, por 1 € más, te dan un helado o un café. La diferencia de la que estamos hablando es mínima, ¿no? 2,90 €, 1 €, pero en realidad el beneficio en el backend es de más 4,55 €, porque el coste de la publicidad para atraer al cliente ya lo hemos amortizado con la primera venta. Por lo tanto, gracias al backend, el beneficio aumenta. Y aumenta un 750%. Esto significa que cuando un negocio está bien estructurado, y McDonald's claramente lo está, cuando un negocio está bien estructurado, estos son los resultados. Entonces, cuando tú sigues Business Fórmula o sigues una fórmula para estructurar lo mejor posible tu negocio y tienes los 5 puntos que veremos más adelante, tu beneficio aumenta. Es como si tú ahora estuvieras dejando escapar, como si estuvieras desaprovechando el 750% de tu beneficio. Vaya, que te estás conformando con el 100% y estás dejando escapar el 750% de tu beneficio. Piensa en tu beneficio a día de hoy e imagínate lo que sería un 750% más. Evidentemente estamos aquí para volver a diseñar esa parte de tu negocio que ahora está limitando tu beneficio. En una palabra, lo que tienes que hacer es diseñar un business funnel, un embudo, con productos de entrada y siguientes. Veamos el primer descubrimiento para conseguir que tu negocio crezca hasta donde tú quieras. Veamos cuál ha sido lo primero que he descubierto y que me ha abierto los ojos para conseguir que mi negocio creciera hasta el nivel que yo quería. En cuanto seas capaz de medir tu inversión en publicidad y tengas un sistema de generación de clientes y por eso tener fórmula más clientes u otro sistema de lead generation de generación de clientes es realmente algo fundamental, porque si no, tu publicidad, tu marketing, si es que lo haces, está en manos de la esperanza de que funcione, no es eficaz. Pero una vez que tengas un sistema de generación de clientes, serás capaz de comprar clientes, literalmente comprar clientes. ¿Y por qué? Pues porque vas a manejar todas las cifras, es decir, sabes cuál es tu beneficio por cliente. Sabes que tienes un beneficio de, qué sé yo, 100 € y entonces, ¿cuánto te puedes gastar? Te puedes gastar 50, 60, 70, 80, 90 euros. Te puedes gastar incluso 90 € en marketing para comprar un cliente, porque, de todas formas, vas a tener 10 € de beneficio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tú, literalmente, compras un cliente y entonces vas a tener que saber cuál es tu coste de generación del cliente. Y en cuanto sepas cuál es tu coste de generación del cliente, cuál es tu beneficio por cliente, verás que obtienes un beneficio a pesar del coste del marketing, entonces compras el cliente. Le echas más gasolina al coche y consigues cada vez más clientes. Lo más importante, lo que se te tiene que quedar grabado es que cuando tengas tu negocio bajo control, vas a poder comprar clientes y conseguir que crezca hasta el nivel que tú quieras. Y luego hay un segundo descubrimiento que realmente le ha dado un valor añadido enorme al primer descubrimiento. Y me ha dado la clave pero casi mejor lo vemos más adelante, el segundo descubrimiento. Antes prefiero entrar en detalle. Veamos ahora por dónde se empieza para conseguir que un negocio tenga éxito.
¿Por dónde se empieza con Business Fórmula? Se empieza por aquí. Se empieza por el funcionamiento de tu negocio. Esta que ves es la primera parte de la fórmula. Estos 4 elementos constituyen la primera parte de Business Fórmula. Por lo tanto, en primer lugar, tienes que tener claros estos 4 elementos, porque si no, dejas todo en manos te pones en manos de un marketing que no funciona. Veamos entonces los 4 elementos fundamentales para tu negocio que te van a ayudar a aclararte las ideas sobre cómo funciona, a entender cómo funciona tu negocio para después poder crear la estructura más adecuada, ¿vale? Esta es la base que necesitas para poder empezar. El primer elemento es quién. Y quién se refiere a que el primer elemento que tienes que tener en la cabeza es quién es tu cliente ideal. Es importantísimo tener un avatar, tener una idea concreta de quién es tu cliente ideal. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque si no sabemos quién es nuestro cliente ideal, nuestro marketing nunca será todo lo eficaz que nosotros queremos. Por ejemplo, es un error muy común cuando les oigo decir a los empresarios o cuando les pregunto a mis clientes o a mis clientes potenciales o a la gente con la que hablo, ¿quién es tu cliente ideal? Este es un dato esencial que, por ejemplo, con estrategia directa, tenemos que identificarlo, porque si no, ¿dónde pescamos al cliente? Tenemos que saber quién es el cliente ideal. Y cuando me contestan, todo el mundo, porque es un producto que le va bien a todo el mundo, o cuando me dicen todas las empresas, o todos los hogares, o todas las mujeres, o todos los hombres, cuando está la palabra todos, hay que ponerse alerta, porque significa que hay algo que no funciona. Ese no puede ser tu cliente ideal. Ese no es tu cliente potencial. Lo que tienes que recordar es que cada vez que vas a buscar un cliente potencial, no tienes que elegir al que está más lejos de tu venta, sino que tienes que escoger a la persona que está lo más cerca posible de tu venta. Es decir, la persona a la que a través del marketing le tienes que hacer recorrer el camino más corto posible para llegar a la venta. ¿Está claro el concepto? Por lo tanto, todos no funciona. Todas las empresas tampoco funcionan. Por ejemplo, con estrategia directa, cuando mis amigos o mis conocidos me dicen, oye, estrategia directa es fantástica porque lo que tú haces es generar clientes y todas las empresas necesitan nuevos clientes. Vale, de acuerdo. Es cierto que todas las empresas necesitan nuevos clientes, pero aún así, mi cliente ideal no es todos los empresarios o todos los emprendedores. Por una sencilla razón, porque mi cliente ideal tiene que cumplir una serie de requisitos. No puedo perder el tiempo y decirles a los comerciales que se pongan a convencer a la gente. No puede ser. Mi cliente potencial tiene que ser una persona que ya tiene una serie de ideas en la cabeza, que es de una determinada manera, que ha alcanzado ciertos objetivos en la vida, que tiene una actividad, un negocio, es decir, una persona muy concreta. ¿Entendido? Quiero que veas, por ejemplo, quién es el cliente ideal de estrategia directa. Ahora lo vamos a ver un poco por encima porque en realidad es todavía más concreto. De hecho, cuando crees tu cliente ideal vas a tener que ser mucho más concreto. Veamos pues las características generales de mi cliente ideal con el que probablemente te sentirás identificado, porque si estás aquí, si estás haciendo este curso, es porque de una manera u otra formas parte de mis clientes ideales y tienes características en común con mi cliente ideal. Entonces, el cliente ideal. Mi cliente ideal se está realizando en la vida. Está siguiendo una determinada dirección, está llevando a cabo algo, está desarrollando una idea, está sacando adelante, está en una fase de realización, ¿vale? Por lo tanto, ya ha hecho algo en la vida. No es un inadaptado. No es una persona que está desesperada. No es una persona que empieza de cero. Es una persona que ya ha obtenido una serie de resultados en la vida. Vale, entonces, ya ha obtenido una serie de resultados en su vida, pero quiere más. Ya ha alcanzado una serie de objetivos en su vida a nivel personal, a nivel profesional y empresarial, ya ha recibido muchas satisfacciones, pero quiere más. Sabe que hay más. Ha visto que hay aún más y quiere obtener todavía más. También es una persona que cree en su crecimiento, ¿ok? Y con esta condición ya descartamos a la mayoría de los empresarios del perfil de mi cliente ideal, ¿no? Porque una persona es decir, el empresario medio no piensa en su crecimiento, no piensa en los estudios, en la formación, no... Claramente, también porque estrategia directa no es la típica publicidad en papel, ¿no? No es simplemente publicidad, es algo innovador. La lead generation, la generación de clientes a través de Internet es innovadora. E insisto, no se trata de publicidad, es algo innovador y precisamente por eso no nos vale cualquiera, ¿de acuerdo? Además, mi cliente tiene que ser también una persona inteligente porque tiene que ser capaz de entender cómo funciona el mecanismo. No compra sin saber, la gente no compra a ciegas. Por lo tanto, tiene que haber entendido
tiene que darse cuenta de la importancia de la lead generation. Y esto no es algo tan sencillo en el caso de los empresarios a la antigua. Entonces, es una persona joven o juvenil, en el sentido que es una persona con una mente abierta, una persona dinámica mentalmente, que se informa, es curiosa y tiene que tener un negocio. Ya tiene un negocio. En la mayoría de los casos se trata de un negocio que le está yendo bien, con cifras de 5 o 6 dígitos. Por lo tanto, lo más probable es que en el caso de estrategia directa ya tenga un negocio. Pero también puede ser que tenga un negocio al que le tiene que sacar más partido. O quizás haya tenido éxito con un negocio en el pasado y se haya dado cuenta de que las cosas han cambiado. En cualquier caso, tiene un negocio en el que trabajar, un negocio en mente. Cuando crees tu cliente ideal, insisto, tienes que ser lo más concreto posible. Entonces, como primer ejercicio, dedícale 10 minutos, 20 minutos de tu tiempo y describe a tu cliente ideal. Describe a tu cliente ideal, imagínatelo. Te aconsejo de verdad que hagas este ejercicio. Es muy importante. Es el primer paso para poder diseñar tu negocio. Coge papel y lápiz y escribe. Escribe quién es tu cliente ideal. Tienes que ser muy específico. Imagínate que tienes a una persona delante, obsérvala con atención y descríbela. ¿Es un hombre o una mujer? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene hijos? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Qué tipo de persona es? ¿Cómo es su carácter? ¿Es capaz de tomar decisiones? ¿O en cambio no está acostumbrada a tomarlas? ¿Es una persona dominante o es más bien un gregario? ¿Qué tipo de persona es? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué hace a lo largo del día? Todos estos datos son fundamentales y enseguida entenderás por qué. ¿Hay algo que le apasiona? ¿Cuál es su fijación? ¿Qué problemas tiene? ¿Cuáles son los problemas que le preocupan? ¿Los problemas que no se le quitan de la cabeza? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Ha dejado algún sueño por el camino? Descríbelo lo mejor que puedas. Coge un papel y ponte a escribir. Apúntate todo lo que se te ocurra sobre tu cliente ideal. Si quieres puedes darle un nombre. Puedes darle un nombre a tu cliente ideal, tanto si es un hombre como si es una mujer. Así te va a parecer aún más real, más concreto. Cuando hagas todo esto, te vas a dar cuenta de que todas tus comunicaciones, de que cada vez que hagas una comunicación, tienes que dirigirte a tu cliente ideal. Cuando uno sabe con quién está hablando, deja de hablar en general, ¿no? Deja de hablar al azar y se dirige a una persona en concreto. Tienes que hablar con esa persona. Pongamos un ejemplo. Para los centros estéticos, el cliente ideal es una mujer que cumple una serie de requisitos, tiene una cierta edad, pero es una mujer. Está claro que luego también puede haber hombres, pero el cliente ideal es una mujer porque es la que más gasta, es a la que más le preocupa la belleza, etc. Y si ese es nuestro cliente ideal, entonces hablamos en femenino, ¿no? Para que lo entiendas mejor, tenemos que hablar su idioma. Esto es fundamental para poder relacionarnos mejor con el cliente ideal y también para los siguientes pasos que veremos más adelante. Lo más probable entonces es que tú te sientas identificado con la descripción de mi cliente ideal, del cliente de estrategia directa o de fórmula más clientes. Y te sientes identificado porque si estás ahí sentado viendo este curso es porque algo en común tienes que tener, ¿no? Vale, habíamos llegado hasta aquí. ¿Quién es mi cliente ideal? Por lo tanto, el primer paso de mi fórmula consiste en saber quién es mi cliente ideal. Insisto, esto es realmente importante, así que dedícale tiempo. Si quieres, para el curso un momento y ponte manos a la obra y describe a este cliente ideal. El segundo paso consiste en descubrir dónde está tu cliente ideal. Porque un cliente es una persona que en cierto sentido tú tienes que ir a buscar, ¿vale? Entonces tienes que saber dónde la puedes encontrar. ¿Dónde puedes encontrar a tu cliente ideal? Este aspecto será fundamental para después poder crear el tráfico o para conseguir que estas personas entren en nuestro funnel, en nuestro embudo. Tenemos que saber dónde están. ¿Dónde se esconde nuestro cliente ideal? Pues bien, ahora que sabes quién es tu cliente ideal, sabes cuáles son sus pasiones, cuáles son las páginas web que visita, por dónde navega, qué revistas lee, qué es lo que lee por internet, ve vídeos, visita páginas web, participa en foros, en eventos. Perfecto. Porque todos estos lugares que se te pasan por la cabeza te los tienes que apuntar. Vuelve a coger tu cuaderno y toma nota. ¿Dónde está tu cliente ideal? Apúntate todos los sitios en los que puedes encontrar a tu cliente ideal. Haz una búsqueda. Busca por internet, imagínate que eres tu cliente ideal, o si tú mismo eres tu cliente ideal porque ya has pasado por eso y lo conoces a la perfección, lo importante es que razones siempre como si fueras él. Ponte en su lugar.
dónde, qué páginas web consulta, qué es lo que busca, qué hace cuando lo busca. Esto es algo que nosotros hacemos muy a menudo con estrategia directa. No lo hacemos descaradamente, pero lo hacemos. Intentamos descubrir dónde va. A veces cuando pregunto o cuando mis colaboradores preguntan ¿cuáles son sus intereses? No nos valen las respuestas del tipo visita la página web de Gucci o es un seguidor de Gucci o de otras marcas conocidas. ¿Por qué? Pues porque eso es algo que hace todo el mundo. Necesitamos algo más concreto, ¿vale? Tenemos que descubrir los lugares concretos y en la mayoría de los casos empezamos precisamente por ahí. Después podemos ampliar el círculo si ya hemos agotado esos lugares, pero en principio nos interesan los sitios en los que solo hay clientes ideales. Por ejemplo, si a alguien le apasiona el golf, participa en foros de golf, se compra revistas de golf, se compra o navega por páginas web de golf. Hay que identificar estos lugares. Hay que tomar nota de estos sitios, tanto reales como virtuales. Eventos. En un evento sobre golf es donde podemos, entre comillas, pescarlos. Es precisamente allí donde podemos encontrar nuestro cliente ideal. En una palabra, ¿dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? El siguiente paso en nuestra fórmula es el cómo. Y cómo significa cómo podemos llamar su atención. ¿Cómo podemos ganarnos al cliente potencial? ¿Cómo podemos llamar su atención y conseguir sus datos de contacto? Y aquí, entre el dónde y el cómo, es precisamente el cómo el que te permite conseguir los leads en la lead generation. Es decir, ¿cómo me gano al cliente potencial al principio? ¿Qué le tengo que ofrecer para ganármelo? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que puede, cuál es, entre comillas, el cebo que tengo que usar? Porque dependiendo de quién es y de dónde está, tengo que usar un cebo distinto, un cómo distinto. Está claro que el mismo cómo no funciona con todo el mundo. Por lo tanto, el cómo de una empresa tendrá que ser distinto que el cómo de otra empresa. No hay un sistema de generación de clientes universal. No existe un sistema de lead generation válido para todos los negocios, en absoluto. Así que tenemos que saber quién es, dónde está y cómo podemos llamar su atención. Cómo ganarnos al cliente y añadirlo a nuestra base de datos. El primer paso es el cómo. Cómo poder presentarle y venderle nuestros productos, ¿vale? El cómo es importantísimo porque en función del quién y en función del dónde tenemos un cómo distinto. También en este caso tendrás que preguntarte qué es lo más importante para tu cliente ideal. De todas formas, sobre este tema vamos a hablar en profundidad más adelante. Por ahora lo que tienes que tener claro es el concepto. Y lo hemos visto hace poco. De nuevo, ¿dónde? ¿Pero qué quiere decir este dónde? Se refiere a dónde lo queremos y lo tenemos que llevar. Es decir, nosotros nos ganamos a un cliente que tiene una serie de convicciones, que es de una determinada manera. Entonces lo pescamos, entre comillas, en un sitio, pero nuestro objetivo, lo que es fundamental para poder diseñar nuestro negocio lo mejor posible, es saber a dónde lo estamos llevando. ¿A dónde queremos llevar a esa persona? ¿Cuál es el resultado que queremos que obtenga? ¿Cómo tiene que cambiarle la vida? ¿Cómo tiene que cambiar su negocio? ¿Cómo tiene que cambiar? ¿Cómo tiene que salir de esa situación? ¿Qué resultado tiene que obtener? ¿A dónde la queremos llevar? ¿Vale? Evidentemente esa persona tendrá una serie de problemas por resolver, tendrá una serie de deseos que satisfacer. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es cuál tiene que ser su nueva situación después de que se haya convertido en nuestro cliente, después de que le hayamos ayudado, cuando le hayamos dado nuestros productos, nuestros servicios. Esto es muy importante. Ahora pasamos al tema de la escalera de valor, del business funnel, de la secuencia de productos de tu negocio. Como decía antes, se trata de una escalera de valor en la que a la izquierda puedes ver el valor, por lo tanto, cuanto más arriba, más valor. En cambio, en la parte de abajo está el eje del precio, que sube a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Además, hay otras dos líneas. La línea naranja que divide el front-end del back-end y la línea verde que divide los productos. Esta es una escalera de productos. Divide los productos de los primeros peldaños con beneficio bajo y medio de los productos de los siguientes peldaños, con beneficio alto, ¿vale? En breve lo veremos y lo entenderás mejor, pero así vas conociendo el gráfico. Esta es la escalera de valor que tienes que tener. Es nuestra hoja de ruta, nuestro mapa. ¿Y tu escalera de valor? ¿Cómo es tu escalera de valor? ¿Tu escalera de valor es así? ¿Tienes todos estos productos y servicios? ¿O es así? Que igual tienes un servicio, un producto, pero no tienes nada ni antes ni después, y nada debajo. ¿Cómo funciona tu negocio? ¿Cuál es la estructura de tu negocio? La mayor parte de los negocios son así.
como lo que estás viendo en la diapositiva. No hay nada debajo y no hay nada arriba. Hay un producto o un servicio en el medio y ya. Pero esto no es un negocio, esto es un producto. Y falta todo lo demás. Falta todo. Falta una parte.